Solo antes de que iniciemos la clase el tema de esta noche es la credibilidad de la Biblia. Ya hablamos de la canonicidad de la Biblia, de la inspiración de la Biblia y hoy pues, ya la credibilidad de la Biblia. Solo antes de ello quiero decirle que espero que haya visto el video que se dejó de lección para ayer, creo que fue, se les envió hoy. Era un video de 6 minutos, va a haber una comprobación de lectura. Básicamente no es la evaluación lo importante, sino que ustedes pudieran ver el video para darse cuenta la importancia de que estemos estudiando, la importancia. Todos los, véalo si puede 2, 3 veces para que vea todos los datos estadísticos que se dan ahí relacionados con gente que cree que conoce la Biblia, que entiende la Biblia, que interpreta la Biblia y que al final no están en toda la capacidad de poderla comprender. Entonces, al final será esto. En el nombre de Jesús le decía, vamos a partir con la credibilidad de la Biblia, ¿verdad? Vamos a usar una vez más un verso que es el que hemos usado a través ya de mucho tiempo, que es la segunda carta de Pablo a Timoteo. De ahí partimos porque hoy vamos a hablar precisamente de la credibilidad o de creer en que la palabra de Dios es, em, es inspirada divinamente, ¿verdad? Nuevamente, Timoteos, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 3 y versículo número eh, 16, dice así, 16 y 17 lo leemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, voy a empezar diciendo a partir de este texto de que de alguna manera es posible de que eh, hayan personas que pues cuestionen la credibilidad, le den crédito a que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto porque algunos de ellos van a argumentar, voy a decirlo así, eh, de que versiones diferentes tienen errores o que con los años que han pasado desde que se fueron escribiendo los libros, exista la posibilidad de que los manuscritos, como no son los originales, puedan tener contradicciones y, bueno, en general puedan señalar de que tanto por el tiempo como por los autores humanos, como por las épocas, como el, toda esta, todo este panorama, vamos a decir, o este horizonte inmenso de la historia, haga que la gente no le dé toda la credibilidad a la Biblia. ¿Por qué es importante esta clase esta noche? Porque el que primero debe de estar plenamente convencido y escrituralmente afirmado en que podemos creer en la Biblia y tener la confianza en la autoridad divina de la Biblia y en la preservación sobrenatural de Dios es los que estamos estudiando, porque a la hora de que empecemos, que ya va a ser pronto, que empecemos tanto discipulados o los hermanos que van a abrir obra, digamos, como los hermanos de Charlotte allá, o los hermanos que ya están en una obra, y no sé, después vean esto y necesiten fundamentar
a sus discipuladores, entonces nosotros tendremos que entender que debemos saber demostrar y fundamentarle a las personas que la Biblia y la palabra de Dios para que crean, o sea, la credibilidad de la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, déjeme decirle algo que ya lo enseñamos y ya, o sea, ya usted lo oyó y ya incluso tuvo una evaluación de que la Biblia fue escrita a través, la Biblia, los dos testamentos, a través de 1600 años, por 40 autores diferentes y algunos de ellos geográficamente estaban distanciados, no fueron necesariamente en el mismo lugar. Por ejemplo, digamos, algunas de las cartas que Pablo escribe, como digamos la carta que él escribe en Roma, la segunda carta a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, o existen cartas que las escribe desde Corintio, cuando está escribiendo, por ejemplo, a Tesalónica, así. Entonces, los escritos antiguos testamentarios también, Pablo escribe, se entiende, perdón, Moisés es que escribe, eh, por supuesto, el Pentateuco, los 5 libros de la ley los escribe antes de entrar a la tierra de la promesa. Entonces, estos se deben de haber escrito en el trayecto del desierto, del Sinaí. Bueno, entonces, hay geográficamente, cronológicamente, la gente pudiera decir qué confianza vamos a tener nosotros en la palabra de Dios. Si a eso se agrega de que ya no existen lo que llamamos, y usted aprendió los autógrafos, que son los manuscritos originales. Entonces, y la gente pudiera entrar en, 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 en duda, alguna gente podría entrar en duda. Lo lamentable y doloroso es de que hay eh, cristianos y ministros que han eh, caído en el error de ellos mismos desacreditar algunas versiones bíblicas por ignorancia o porque en internet o en Google o en YouTube encontraron a alguien este, desacreditando la Biblia. Yo les decía el otro día que conozco a un pastor, lo conocí a un pastor, eh, que me dijo de que ninguna versión era aceptable, solo la Reina Valera, porque todas las demás tenían errores, estaban manipuladas, el Vaticano, y me habló de un montón de cosas. Pero desacreditar la Biblia también es en un momento dado decir que el Señor no tiene autoridad suprema sobre su preservación, y eso no es cierto. Dios es soberano. Entonces, toda la Biblia nos ha llegado, aunque no tengamos los manuscritos originales, la Biblia nos ha llegado con una preservación, nos ha llegado con una preservación sobrenatural, hermano y hermano. Entonces, yo lo que le quiero decir, por ejemplo, algunas cosas, partiendo de ese texto, y voy a tratar de cubrir lo más posible. La Biblia, los manuscritos o las traducciones de la Biblia nos llegan a través de eruditos, voy a decirlo así, eruditos científicos que se dedican o se dedicaron a algo que se llama crítica textual. La crítica textual realmente, que no es exclusiva de la Biblia, la crítica textual es una ciencia exacta que descubre
preserva, cataloga, evalúa y publica manuscritos antiguos para estar eh, eh, dando un criterio de confiabilidad en estos manuscritos. En este caso, los manuscritos antiguos de la Biblia. Entonces, no es cuestión de que un advenedizo o unos advenedizos han venido a decir, vamos, queremos hacer una traducción, este, porque por ahí alguien me mandó ahí de ustedes de que creo que los chinos o los japoneses querían hacer una Biblia. Eso ya es otra historia. Pues, esas ya no son Biblias, esas ya no son Biblias. Entonces, eh, basados en lo contemporáneo y en los supuestos que ellos tienen. Entonces, la crítica textual se encarga de eso. Entonces, por ejemplo, qué usaron los críticos textuales para que a nosotros, digamos, para que nosotros nos tengamos hoy, digamos, aquí tengo yo, digamos, una versión de la Biblia Peshita, ¿verdad? Gracias, hermana. Crítica textual es una ciencia exacta que descubre, preserva, cataloga, evalúa y publica los manuscritos antiguos. Usted le decía, digamos, aquí la Peshita no estoy vendiendo nada, sino la Peshita es una traducción eh, de lo más directo del arameo. Eh, Porque usted y yo sabemos de que la Biblia fue escrita ya lo estudiamos, fue escrita el Antiguo Pacto en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿qué han hecho los críticos textuales? Voy a ir un poco más rápido. ¿Qué han hecho los críticos textuales? Por ejemplo, ellos han ido a lo que es uno de los escritos más antiguos o sea, anteriores del Antiguo Testamento, como lo es el texto masorético. No voy a explicarlo. El texto masorético que eh, es un texto de los rollos antiguos testamentarios que más o menos se fecha en el siglo X, en el siglo X antes de Cristo. Entonces ellos vienen y agarran aquellos papiros, aquellos pedacitos, aquellos manuscritos, aquellos rollos, aquellos pergaminos, y entonces entre los críticos textuales hay gente, por ejemplo, experta en tintas para saber en qué tiempo se había inventado ya o se había, no inventado, sino si se había diseñado el tipo de tinta con el que se escribió, y hay críticos textuales expertos en pergaminos o en papiros que analizan materiales, se analiza tinta, se analiza escritura, se analiza idioma. Recuérdese de que la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés. Entonces, esta gente, estos críticos textuales han sido la gente pues, que en un momento dado Dios ha usado para que nosotros creamos que Dios usó a estas personas también para que la Biblia nos llegara a nosotros. Entonces, estos críticos lo que hacen es, por ejemplo, para saber aquellas copias que tenían, digamos, de los manuscritos que habrán tenido el texto masorético del siglo X, lo compararon, por ejemplo, con los manuscritos que tenían del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, que se data más o menos del año 200 al 150 ya de la era cristiana. Entonces tienen la forma de comparar, y aunque haya algunas leves diferencias, eso es lo que a nosotros ha llegado, aunque hayan leves diferencias o variaciones que son lógicas, porque hasta antes de la imprenta en el siglo XIV, todo era manuscrito, escrito a mano. Entonces, para el antiguo pacto se utilizaron todos esos
esos fragmentos, a veces no son ni siquiera rollos completos, pero súper preservados y cuidadosamente escudriñados. Y encontraron, por ejemplo, de que entre por ejemplo, el texto masorético del siglo X y habiendo pasado 800 años con lo que hicieron los de la Septuaginta, tenían variaciones mínimas, que solo podíamos entender de que Dios había hecho que se preservara. El Nuevo Testamento, y bueno, no solo el Nuevo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todavía tiene más fiabilidad y se suman a ello el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran entre el año 1947 y 1956, que traen documentos que datan del año del 200 al 100 antes de Cristo. O sea, eran eh, eh, copias o manuscritos. Y del Nuevo Testamento hay cerca de 2,000, de 5,000 manuscritos a través del tiempo. Entonces, esta gente que Dios usó, estos críticos textuales, lo que han hecho es tener la dedicación por años. No, esto no es del siglo XXI. Esto tiene cientos de años de cuidar de que lo que llegara revisado, evaluado, examinado en manuscritos de diferente tiempo. Entonces, nosotros podemos creer en la Biblia a pesar de que ha habido un tanto tiempo entre uno que escribió y otro, y que fueron en regiones diferentes, y que fueron en idiomas diferentes, y en contextos diferentes, pero como toda la palabra de Dios inspirada divinamente, Dios intervino por su bendito Espíritu Santo. Ahora, le voy a dar algunos textos. Solo le dejo decir, la Biblia es un libro poderoso, es dinámico y es preciso, es preciso. Y nosotros podemos confiar en ella, pero la Biblia misma también da evidencia de su inspiración para que la creamos. Y no voy a leer porque no me va a dar tiempo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hay algunos textos y si está escribiendo, le suplico de que los apunte. Jesucristo mismo confirmó la credibilidad de las escrituras. Jesús creía en los escritos de la ley y los profetas. Esto lo dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesucristo también citó el libro de Jonás, lo que quiere decir de que creía en el libro de Jonás, y esto lo puede usted leer en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41. Y también creía en el relato histórico, eh, por supuesto, eso está en el libro de Génesis, de Sodoma y Gomorra, porque Jesucristo mismo lo cita en Mateo capítulo 10 y versículo número 15. Amén. Eh, Podemos creer en esto porque también hay profecías escritas, estoy hablando, profecías escritas relacionadas con el Mesías que iba a venir, que fueron confirmadas, y para que nosotros sigamos teniendo una confianza y creamos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, eh, el lugar de nacimiento del Mesías fue eh, predicho 700 años antes de su nacimiento. O sea, el lugar donde iba a nacer fue, eh, fue establecido o profetizado por Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. O sea, 700 años antes quedó escrito dónde iba a nacer el Mesías. Y esto se cumple en Lucas capítulo número 2 y versículos del 4 al 7. Imagínense cómo no vamos a creer nosotros cuando hay un, un
texto, un manuscrito que establecía un cumplimiento de 7 siglos después. Eh, Asimismo, también la entrada triunfal a Jerusalén fue, y no con él mismo, fue un evento que había sido descrito o profetizado 700 años antes también, pero esto está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, la entrada triunfal a Jerusalén, y su cumplimiento lo encontramos en Juan capítulo 12, versículos de 12 al 15. Eh, También en este segmento de profetas menores también fueron profetizados, y no solo en los profetas menores, en los profetas mayores y en el libro de los Salmos también los sufrimientos del Mesías, la forma como iba a morir, la descripción. Tal vez no aparece el término de la cruz, pero sí aparece la forma en la que iba a ser martirizado y entregado el Mesías. Esto, por ejemplo, en, en, está en los Salmos, Salmo 22 del 14 al 18, eh, o sea, y el cumplimiento en Juan, 10, en Juan 19 del 23 al 37. O sea, el cómo iba a ser la muerte del Mesías está en el Salmo 22. Eso es entre 600 y 700 años. Hemos visto de que los salmos se escribieron entre el siglo quinto y el siglo siete y el siglo quinto antes de Cristo. De la misma manera, también Isaías 53, 4, 7, que es un texto que todos conocemos, tiene cumplimiento o descripción en Mateo 26, 63. Ahora, esto, ¿por qué se lo estoy enseñando en esta noche? Porque definitivamente nosotros tenemos que tener el conocimiento para que la gente, para que cuando instruyamos, hablamos o aclaremos, llevemos a las personas a que tengan confianza en la Biblia, a que el Espíritu Santo obre en sus vidas, a que cuando ellos abran la escritura y nos oigan a nosotros abrir la escritura, ellos puedan tener la certeza y la seguridad de que este bendito libro, en medio de todos los ataques que ha recibido, de toda, pues cuando digo ataques, no estoy hablando solo de Satanás, de toda la desinformación que a veces ha venido a, a cuestionarla, y todos los argumentos que la gente usa para, para que la Biblia aparezca como un texto dudoso. Si usted vio o vuelva a ver el video que se quedó, que en unos minutos ya va a hacer la evaluación, ahí hay datos estadísticos de gente que no cree en la veracidad completa de la escritura, de la palabra de Dios. Y nosotros, pues con estos textos hoy, nosotros podemos darle a las personas, a los discípulos o a aquellos que alcancemos. Tal vez no vamos a dar esta clase, porque esta clase es para usted. Esta clase es para que usted tenga la plena seguridad y confianza de que lo que enseña cuando abre la Biblia, cuando se introduce a la escritura y cuando la interpreta correctamente, es la palabra de Dios. Esto es maravilloso. La Biblia es la palabra de Dios. Y quiero finalizar, porque voy a dejar el tiempo para la evaluación del video. Por cierto, los que no han hecho su resumen de la lectura del mes pasado tienen que hacerla porque en el siguiente módulo sí tenemos que tener compilados ya todos los trabajos que se dejaron o los trabajos que se dejaron. Quiero, si usted pues no tiene su Biblia ahí porque está apuntando, quiero leerle el Salmo.
Usted sabe de que el salmo que nos habla de la escritura totalmente, esto lo predicamos, no sé, el año pasado, el anterior, estuvimos predicando sobre este salmo con una maravillosa y excelsa riqueza. Salmo 119, y todos los versos, usted sabe que la mayoría, solo hay 3 versos que no hablan de la Biblia, ¿va? Pero el Salmo 119 y 130, el 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Como dice otra versión, o a los sencillos. Que, que esto, que este verso realmente se cumpla en nosotros, que ahora que estamos estudiando, que vamos a discipular o que vamos a abrir obra, para que, oiga bien, a pesar de que aquí está hablando del Señor, pero dice la exposición de tus palabras, o sea, la exposición, la palabra debe ser expuesta, la exposición de tus palabras alumbra o da luz y hace entender a los simples. Amén. Entonces finalizo diciendo, hermano y hermana, podemos tener plena confianza de que la palabra del Señor, la Biblia, es inspirada divinamente, se canonizó con plena certeza y seguridad, y podemos tener completa seguridad y credibilidad, podemos creer en ella. La Biblia es la palabra del Señor. Amén. Voy a dejar hasta ahí la clase de esta noche por mi garganta también. Solo hay una pequeña, bien sencilla comprobación de comprobación del video, que era un video de 6 minutos, un poquito más, pero que si usted lo vuelve a ver se va a dar cuenta con los datos que pues, se los dejé para que se den cuenta qué importante es esto, porque tal vez algunos, y ya con esto voy a finalizar, con esto algunos de nosotros podamos, aquí hay gente que ha estudiado, hermano, aquí entre los que están en clase hay gente que ha estudiado años, que tienen hay quienes tienen hasta títulos teológicos, títulos. Aquí hay gente que ha estado en seminarios teológicos, hay quienes han recibido cursos completos en algunos otros lugares, y es una bendición. Tal vez la diferencia en este tiempo es de que no estamos estableciendo la doctrina todavía, o sea, de fuerte ciudad, ni queremos que se lleven la doctrina de fuerte ciudad, sino que queremos que aquellos que enseñan conozcan la Biblia y enseñen la Biblia también. Este curso que pues, nos basamos en varios materiales, primordialmente en el de los fundamentos de la fe, tiene el propósito de que ustedes, por eso le decía lo del video, aunque hay cosas que ya sepa o que las oyó o que las estudió, tenga plena confianza que lo que tenemos necesidad de estudiar, de estudiar. Y mire que estamos una vez a la semana, nosotros a nuestros hijos, para que aprendan lo que aprenden, los enviamos al colegio 5 días a la semana de 7 a 1, para que aprendan lo que aprendan. Aquí apenas 1 hora, pero estamos encaminados. Los bendigo en el nombre de Jesús, les agradezco que no los pude ver hoy, ya me enseñó hermana Debbie cómo puedo usar yo el Zoom y presentar pantallas, pero todavía me tengo que agarrar un poco más de concepto. Pero voy a hacer el esfuerzo, yo tengo que aprender, yo tengo que aprender porque yo tengo que cambiar y tengo que hacer mejor, y hermanas me han apoyado y estamos caminando, pero lo que le quería hacer énfasis, hay necesidad de estudiar, de tomarse el tiempo y de dominar aquel instrumento que es el instrumento con el cual vamos a llevar nosotros el Evangelio de la Salud. Hago una oración.